Sí, es una de las asignaturas pendientes que teníamos, ¿no? Que no habíamos ganado en casa. Fue el primer partido hace 2 o 3 jornadas, como dices. Y sí, desde hace unas semanas pues cambiamos un poco la forma de jugar y creo que nos está yendo bien y lo necesitábamos para empezar a sumar puntos. Bueno, sí que es uno de los más difíciles. Jugamos en pretemporada contra ellos y a mí fue uno de los equipos que más me gustó. Nuestro entrenador también siempre nos dice que son de los que mejor juegan de la liga, por no decir que el mejor, y nada, pues con la línea de estos últimos partidos, intentar apretarlos arriba y que no estén cómodos para intentar hacerles daño y sumar algún punto o los 3. Sí, yo creo que sí, no, sin duda. El año pasado también me salieron bien las cosas, pero bueno, este año en tercera, el año que las metiera fueran 6 y llevar 10 a estas alturas, pues igual también estoy teniendo bastantes ocasiones, por lo que sí, yo creo que es mi mejor momento. Sí, nos dan, aún no sabemos si vamos fijo, nos lo dan, o sea, nos dan la convocatoria esta semana y bueno, ojalá estar y sí, yo creo que bueno, tenemos un muy buen equipo, jugamos 2 amistosos y los 2 nos salieron muy bien las cosas contra el Compos y el Estradense y sí, esa es la idea, confiamos en ganarle a las 2 selecciones. Bien, muy bien, la mayoría ya los conocía, otros los conoces de jugar contra ellos en la liga o de otros años y la verdad que encantado, como si fuera mi equipo, la verdad que muy contento allí. Sí, bueno, un equipo me llamó en enero, pero bueno, no contemplaba salir de aquí ni a mitad de la temporada y bueno, también aparte de lo futbolístico, pues estoy estudiando una carrera, acabándola ahora y no es algo que contemplara salir a mitad de temporada. Bueno, yo siempre lo digo, que yo creo que donde más se nota la diferencia es en el ritmo de los partidos, no tanto a nivel de la calidad de los jugadores, aunque bueno, sí que es cierto que había equipos muy buenos en ese grupo, están ahora en segunda, como es la Ponferradina o el Fuenlabrada, y sí que veías jugadores que no eran de esa categoría y que veías que podían estar en segunda o incluso en primera perfectamente. En segunda B, cualquiera de los del Real Madrid Castilla me gustaba mucho, también del Atlético B. Quizás pues me quedaría con Cristo, el que está ahora está en segunda división, creo. Y bueno, también había uno en el Rayo Majadahonda muy bueno, que creo que se llamaba Carlitos y no sé dónde está ahora, pero fue el que más me gustó en toda la temporada. Bueno, no sabría decirte exactamente, pero bueno, está claro que juegas en una categoría superior, aprendes cosas, tienes otro entrenador, otra forma de jugar y bueno, creo que todas las formas de jugar te vienen bien, no solo la que te gusta a ti o la que haces en un equipo en particular y bueno, creo que aprendí bastante. No me arrepiento porque tampoco es que me quisiera ir yo. Cuando salí del Racing fue porque allí no iba a tener minutos y me dieron varias opciones y la del Cerceda me gustó. Luego el Cerceda desapareció, entonces no es que me fuera yo y desde ahí pues vine para aquí y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Más contento no puedo estar. no pienso en eso, ¿no? Yo intento hacerlo lo mejor posible para el beneficio del equipo y bueno, para el mío también, evidentemente, y nada, no pienso, yo solo quiero ayudar al equipo. Esto lo dicen los amigos de mi pueblo, que bueno, allí se juega mucho a los dados y nada, lo dicen porque son unos llorones, pero en realidad perdemos todos lo mismo, más o menos. No creo que... No pasó nada, pero bueno, no estaba... Cuando era juvenil las cosas iban muy bien, estaba en segunda B, un año quedaron segundos, y luego el año que estuve cedido en el Mugardos, pues también fue el año que acabé jugando la fase de ascenso contra el Cádiz y era una temporada en la que creo que quedaron segundos también ese año y no, era muy difícil tener una oportunidad con el equipo que había y luego el año siguiente, pues en pretemporada me tuve que ir y fue cuando empezaron a irles un poco peor las cosas, pero ya no estaba yo. Bueno, es lo que te decía, empezamos bastante mal porque encajábamos muchos goles y era muy difícil sumar. En casa, sobre todo, hubo partidos que metimos 3 goles, otros 2 y perdimos. Y bueno, pues eso, a base de cambiar un poco el estilo, pues ahora están llegando los resultados y bueno, vamos a seguir con esta idea porque es lo que nos está dando los puntos, que al final es lo importante. Me imagino que poco a poco nos iremos acercando a lo que quería el entrenador al principio, pero bueno, de momento creo que estamos en una buena línea para conseguir la permanencia, que yo creo que la vamos a conseguir.